Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Bueno, más allá del pensamiento, segunda parte es este video y vamos a hablar del poder creativo del pensamiento. Bueno, abordamos la cuestión de si era posible o no parar completamente la actividad del pensamiento. Y también analizamos en el video anterior, este es el segundo video del anterior, lo vamos a poner acá en una lista de reproducción, vamos a ponerle parte 2 a este, y de título Más allá del pensamiento, el poder creativo del pensamiento, analizamos en el video anterior, y quizás esta es una cuestión muy importante para vos, analizamos si era posible ir más allá del pensamiento. Y analizamos también si nosotros éramos nuestros pensamientos, si los seres humanos éramos nuestras emociones y sentimientos, y si éramos además nuestras sensaciones. Dijimos sí y no al estilo Zen en esta paradoja. Por un lado somos lo que pensamos, por un lado somos lo que sentimos, por un lado somos nuestras sensaciones, nuestros deseos físicos, pero por otro lado no lo somos. Cuando hablamos de no lo somos, nos referimos a la esencia de lo que es la conciencia, que cada uno de nosotros tiene y que está intacta al momento del nacimiento y a medida que va creciendo, se va llenando de agregados, como dijimos en el video anterior. Dijimos que no había que confundir el contenido con el envase. La conciencia, como dice muy bien el budismo, pura es vacío, sin contenido. Se le va agregando luego contenido a partir de las experiencias de la vida. Esto es bueno, esto es malo, esto es natural. Si hay existencia física, hay además en la conciencia, en la psicología humana, va a haber pensamientos, va a haber emociones y va a haber sensaciones. ¿Qué tiene esto de práctico? ¿Qué tiene esto de terapéutico? Para nosotros es completamente terapéutico definir, y es terapéutico, queremos decir sanador, queremos decir que podría ayudarnos a lograr un mayor bienestar psicológico, porque todo lo que nosotros estamos transmitiendo acá al Escarabajo fundamentalmente tiene una intención de transmitir ideas, un conjunto de conocimientos milenarios y modernamente dentro de la psicología de Jung, o el cuarto camino de Gurdjieff, o el budismo moderno, ayudar al individuo a que justamente el contenido de su mente esté libre de condicionamiento y ver la posibilidad de si realmente puedo dejar, puedo abandonar, eliminar quizás los pensamientos negativos, las emociones negativas y también los deseos que no nos llevan más que a mayor cantidad de sufrimiento. Este es el tema que hoy nos interesa y lo abordamos. Dijimos que lo vamos a abordar esto en una serie de 3. Vamos a poner acá la imagen. En una serie de 3 dijimos que lo íbamos a abordar este tema. Acá vamos a ponerlo. Que vamos a hacer 3 videos y de estos 3 subvideos, este es el segundo subvideo del primero, de Más allá del pensamiento, acerca de ir más allá de las emociones y más allá de las sensaciones. Bueno, vamos a abordar este tema de gran importancia, ¿no? Que es el siguiente. Si dijimos que nuestros pensamientos y nuestras emociones no son nuestros contenidos, ¿cómo lo podemos esto constatar? ¿Cómo podemos constatar esta afirmación de la psicología transpersonal para que no sea teórica, prácticamente? Todos los pensamientos, una idea que a nosotros nos ayudó, y todas las emociones que nosotros tenemos son parte de un condicionamiento cultural, histórico, psicológico, individual. Todo esto junto. Cultural, histórico, psicológico, individual. O sea que el contenido de nuestra mente es aprendido. No estamos diciendo que el aprendizaje es algo malo, que el condicionamiento es algo malo. El condicionamiento se vuelve en un problema cuando no ayuda a que el individuo continúe su aprendizaje. Digamos que
El pensar, el sentir, como pusimos acá atrás, tener un cuerpo, una sexualidad, es parte inherente al ser humano. Vamos a tener que trabajar con estas herramientas como seres humanos, pero vamos a tener que aprender, si queremos lograr algún grado de plenitud y de armonía, a ver cuáles son los pensamientos que nos van a alejar de alcanzar una plenitud que ya es latente en nosotros. Vamos a abordar este tema. ¿Cómo puedo yo determinar cuáles son los pensamientos positivos y cuáles los pensamientos negativos? La cuestión es compleja porque hoy hay un gran lío en el ámbito de la psicología con este tema de la intersubjetividad, donde todo es subjetivo, donde la gente dice, yo lo que me hace feliz, entonces eso ya es positivo. Esto es relativamente, y nosotros el otro día en un taller que dimos, antes de ayer le preguntamos a la persona, ¿pero no has notado que ciertos pensamientos que vos pensás que te van a llevar, ciertas formas de pensar las cosas que pensás que están bien, luego te das cuenta que estabas equivocado? ¿No es perfectible lo que pensás acerca de una situación determinada? ¿No es perfectible el conocimiento que aprendés? Por ejemplo, vos podés tomar una materia y en principio haces un montón de suposiciones, podés hacer un montón de suposiciones del tema en particular. Querés analizar un tema de la historia, un tema de la economía, te haces imágenes, opiniones de la situación y en base a eso funcionás con un pensamiento ignorante. Si nosotros podemos establecer en el terreno del pensamiento, y por eso nos interesa hablar hoy del pensamiento creativo, pero para eso tenemos que ver el pensamiento que no es creativo. Y esto te va a servir para observarte y para ver qué contenido hay en tu mente. Si vos tomás un tema dado y de entrada lo rellenás con opiniones, por ejemplo, si estás viendo este video y no has analizado la cuestión y uno tiene un montón de opiniones, no lo puede escuchar, está escuchándolo con ya pensamientos anteriores, ideas que se hizo acerca del tema. Nosotros te pedimos que si vos querés sacarle fruto a esto, y esto mismo hacía Krishnamurti, Jung, Gurdjieff, no asocies ahora que estás escuchando a todo lo que has aprendido. Tómate un tiempo, tómate un día. Bueno, vamos muy rápido. Tómate un día para analizar todo esto que te estamos analizando. Porque yo que te estoy hablando, hace 28 años que tuve la suerte de entrar en contacto con toda esta psicología y esta filosofía, que la fui aprendiendo del director de nuestra escuela, el filósofo León Azulay, filósofo y astrólogo, y me ha llevado un tiempo ir reflexionando. Claro, bueno, puede haber personas muy rápidas, que son inmediatas, que ya automáticamente saben discernir un conocimiento tan complejo como es el de la mente. Pero considero que eso no es posible, hacerlo tan rápido, porque de igual modo, conocer cómo armar este aparato no es algo sencillo. Ayer estábamos instalando una extensión para que llegue la señal de Wi-Fi más lejos y implica todo un tiempo técnico y nos estábamos salteando pasos, procedimientos al hacerlo y entonces el aparato después no funcionaba. Podía venir mal de fábrica, pero los que estábamos mal éramos nosotros, no las instrucciones. El pensamiento funciona con lógica, es secuencial, es ordenado. Luego está la cuestión de la intuición, pero estos videos vamos a cerrar toda esta serie de videos con el tema de la intuición. Pero primero vamos a tener que tener paciencia y vamos a tener que ver 6 videos anteriores para hacernos un panorama total de lo que estamos hablando, por lo menos para poder abordar la cuestión. Así que te pedimos que te tomes un tiempo, no reacciones inmediatamente, no digas esto lo dijo tal autor, tal otro. Lo podés hacer, no estamos siendo dogmáticos en esto, pero es aconsejable parar y ver. Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Cómo determinar un pensamiento creativo? ¿Y qué es la creatividad? Acá tenemos una ayuda y por eso pusimos este gráfico que es magnífico. Creo que acá marca la flecha, si yo pongo acá, vamos a poner una flechita. Acá sí la tengo. Vamos a poner una flechita, le vamos a agrandar un poco para que veas. Acá la vamos a poner en pantalla. Bueno, esta es la función intelectual, el pensamiento, de lo que estamos hablando ahora. Vamos a hacer los otros 2 videos, ¿no? De más allá de las emociones y las sensaciones. Este es el pensamiento. La cuestión es así.
y no es tan compleja. Vamos a poner la flecha en la M. Como verás, ese es el aspecto mecánico del pensamiento. Es toda la información acumulada en nuestra mente. Es el pensamiento asociativo, mecánico, conductista. Estímulo-respuesta. Lo que se va grabando en la mente como mecanicidad es la información. Hay gran cantidad de datos. Nuestra mente es una gran cantidad de datos, algunos más conscientes, que son los que usamos diariamente para poder movernos, todos estos datos, ¿sí?, que tienen su propia estructura y su propio sistema asociativo, bastante imperfecto, excepto que hablemos de hacer este aparato. No puede ser imperfecta la estructura asociativa para hacerlo, porque si no el aparato no sale, pero en gran cantidad de otras cuestiones de nuestra vida, nuestro pensamiento asociativo, toda la acumulación de datos que tenemos en la mente, le faltan partes. Hay otras partes que rellenamos con ignorancia, con opiniones. Así que todo este cúmulo de información que hay en la mente está desordenada. Es un gran caos si lo observás. Entonces el pensamiento cotidiano es caótico en general. No es claro en cuanto a una situación dada. Entonces, para empezar, podríamos decir que lo que habría que parar es este pensamiento asociativo. Por eso te dijimos, esperá, no juzgues, no asocies inmediatamente y digas, esto ya lo escuché. Trata de verlo por primera vez. Es tan difícil ver por primera vez una idea o cualquier cosa. Esto en el budismo se transforma en algo esencial. Ayer hablaba con el director de nuestra escuela y le decía, qué difícil es para nosotros los humanos ver las cosas por primera vez sin asociaciones. Da miedo. Yo me enfrentaba a la situación de ver por primera vez una situación y aparece el miedo. Vos dirás, si te crees Superman, y esto está muy inculcado por la cultura norteamericana, yo todo lo sé, todo lo puedo, yo soy consciente. El otro día en un taller una persona dijo, pero nosotros podemos elegir el pensamiento, somos plenamente conscientes. Bueno, tiró de plano debajo 2 siglos de investigación, 1 siglo y medio ya casi de investigación acerca del terreno de lo inconsciente y miles de años que hay acerca del estudio de lo inconsciente en el budismo, en el hinduismo y en la antigua filosofía griega, ¿no? Miles de años. Entonces, claro, es muy tentador pensar que esto evidente que estamos viendo es todo, o que lo que surge en la mente más inmediatamente es la realidad última. Pero por eso te hablamos de que hay otros niveles de realidad y que la conciencia está más allá del pensamiento. Lo primero que debemos observar para tener un pensamiento creativo es el pensamiento mecánico. Y hay que tener una cuota de humildad para aceptar que gran parte del contenido de nuestro pensamiento y de nuestros pensamientos son mecánicos acerca de todas las cosas. Y esto se transforma hoy, por ejemplo, en ideologías basados en intereses egoístas. Por ejemplo, yo quiero tener este poder, entonces me armo toda una estructura de pensamiento, toda la información que tengo se ordena caóticamente en mi mente en función de mi conveniencia. Acá hay otras interferencias que son de orden emocional, pero vamos a hablar ahora y separar para poder estudiar, vamos a separar para luego unir el rompecabezas. No hay pensamiento sin emoción y sin sensaciones, pero vamos a tomarlo como que sí para empezar la observación de nosotros mismos, ordenadamente. Para empezar desde el pensamiento. Fíjate todos los pensamientos que tenés mecánicos basados en tus creencias. En tus burbujas. Cada uno nace en una burbuja. El otro día lo vimos en el taller de Volverse Inaccesible. Tenés la burbuja de tu religión, la burbuja de tu ateísmo, la burbuja de tu moda, la burbuja de soy rapero, soy esto, soy punk, soy hippie, soy empresario, soy de clase media, soy de clase alta, soy lindo, soy feo. Esta burbuja que va dando una autoimagen condicionada con pensamientos ya definidos acerca del mundo y de la realidad. Esto nos vuelve esclavos. Y seguimos atorados en la M de la función intelectual. Algunos preguntarán qué son las otras partes, la I y la E. Eso es bastante más profundo, pero primero vamos a hablarte del pensamiento mecánico. ¿Cuándo? Este video es una introducción al tema, luego lo podemos profundizar si te interesa. Pero tratás de no asociar a todo lo aprendido, tratás de escucharlo por primera vez. Cuando nosotros logramos parar ese pensamiento mecánico y reconocemos lo que sabemos y lo que no sabemos objetivamente de una situación, pero tiene que haber esa atención y ese discernimiento, puede surgir
otro tipo de pensamiento, un pensamiento creativo. Los antiguos lo llamaban los pensamientos de Dios, no un Dios monoteísta, ¿no? De lo superior. Jung lo llamaría los pensamientos del sí mismo. Nos podríamos conectar con eso. ¿Qué es en base el pensamiento que surge, este creativo, cuando se hace un invento nuevo? En ese ratito el inventor se conecta con ese nivel del pensamiento superior, que además conecta con el resto de la totalidad. Para empezar, este primer video, segundo video de la serie, es el poder creativo del pensamiento, que surge cuando vamos más allá de las opiniones, que surge cuando vamos más allá de la ignorancia. Y si soy ignorante en relación a un tema, lo tengo que investigar o puedo opinar. Si opino, sigo acumulando más mecanicidad y agrego más caos en mi mente. Y la cultura occidental es un 99% de supuestos. Las realidades más concretas que tenemos y creativas son los aparatos que se han hecho, y algunos criminales también, aparatos como la bomba atómica que son un invento criminal. Pero otros aparatos han sido útiles, por ejemplo el internet, etc. Su uso no lo es, porque el que lo usa y el que lo diseña, luego interfiere el pensamiento mecánico, que es acumulativo, que no está bien estructurado y que no es lógico. Muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen la característica de lo ilógico. Lo ilógico es lo que no tiene sentido humano y sentido trascendente. Te dejamos analizando todo esto, algunas semillas para pensar. Bueno, vamos a seguir con Más allá de las emociones, el próximo video probablemente de esta serie. La vamos a completar la serie, no sé si la vamos a hacer tal cual los 6 juntos, pero de a poco para que vayas meditando y reflexionando sobre esto. Si te querés poner en contacto con nosotros, porque enseñamos todo esto en nuestros talleres, lo podés hacer. Acá te dejamos el teléfono. Te voy a dejar acá el teléfono mío particular. Yo soy uno de los profesores de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, cuyo director es León Azulay, que ya hace 56 años que está enseñando acá en la República Argentina y en otros países la psicología transpersonal, la filosofía perenne y la astrología. Para eso tenemos talleres y también tenemos cursos bastante más intensivos y exigentes sobre la psicología transpersonal. Ya son un trabajo mucho más profundo, y después tenemos los talleres. Este domingo vamos a hacer un taller de neuroplasticidad acá en nuestra sede de 6:30 a 9 de la noche, donde vamos a abordar qué es la neuroplasticidad, qué puede aportar a nuestra vida, qué relación tiene con la psicología transpersonal. Podés preguntarnos acá abajo para poder venir acá en Buenos Aires, hay vacantes limitadas. Y la otra semana vamos a hacer también este taller online para todos los que están en el extranjero. El otro domingo lo vamos a hacer online también. Bueno, nos vamos despidiendo. Esperamos que este material te sea de alguna utilidad. Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán ya nos vamos. Y bueno, seguí viendo los videos si te interesan. Acordate de darle like a nuestros videos. Esto es importante para que se pueda seguir difundiendo todo esto, ¿no? Acá le puedes dar like, podés suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita. Si este material te aporta algo, si considerás que es importante, podés compartirlo con otros. Y contactarte con nosotros, tenemos una página web que es www.aztlan.org.ar. Nos vamos despidiendo, hasta la próxima. Que estén bien desde el Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Chao.